En esta ocasión les voy a presentar el experimento de péndulo simple. Para desarrollarlo necesitamos los siguientes materiales. Primero, una base de madera MDF 15×12. Segundo, unos palos de pino cuadrados. Tercero, tornillos. Cuarto, un destornillador, pero en mi caso tengo un destornillador inalámbrico. Quinto, cáñamo o un hilo fino. Sexto, una pistola de silicona. Séptimo, una regla. Octavo, un lápiz. Noveno, una masa que en este caso voy a utilizar una bolincha. Y décimo, colbón. Se les recomienda en este experimento, si desea hacerlo con esta masa, que debe tener una especie de soporte, una especie de cuerda que lo logre sujetar y de ahí puedas realizar el péndulo simple. Lo verás a continuación. Bueno, aquí en el primer paso lo que cogimos fue la base con una regla y el lápiz que habíamos mostrado anteriormente y hacemos una especie de marca en la mitad de la tabla con el objetivo de tener la mejor ubicación para empezar nuestro péndulo simple. Entonces lo que hicimos fue hacer una marca por la mitad y después de eso, de ahí cogimos el palo de pino y lo colocamos ahí en la misma posición en la que hemos marcado para también marcar dónde va a quedar nuestro palo de pino. El mismo proceso lo hicimos en la parte de atrás de la base. Para nuestro segundo paso lo que hicimos fue coger la base y los palos de pino y a cada uno con el taladro, en este caso, en esta ocasión, abrimos un pequeño hueco con el objetivo de luego interceptar nuestro tornillo en la base con los palos y así ir formando el péndulo simple. Como pueden observar, estoy adelantando las partes para que omitamos el proceso que les estaba comentando, que la verdad es un poco largo. Y ya para el tercer paso cogimos la bolincha con los soportes que les decía que necesitamos y los pegamos con silicona para que sea más efectivo a la hora de que el cáñamo se cuelgue con la bolincha. Bueno, ya pasamos a la parte de la construcción en sí. Lo primero que hicimos fue agregarle colbón a la parte donde habíamos abierto el hueco para que haya más soporte entre el palo de pino y la base. Además de que es evidente que debemos interceptar el tornillo. Entonces, luego de hacer esto, lo que cogemos es el taladro con el tornillo y empezamos a abrir un poco más grande el hueco con el objetivo de que case con el mismo hueco que le hemos abierto al palo de pino. Una vez hecho esto, lo que hacemos es sacar un poco del tornillo de manera que deje un pequeño espacio para que pueda colocar después el palo de pino, y una vez puesto el palo de pino trato de casarlo de manera cuidadosa y ya con el taladro termino de intersectar el tornillo en sí para que quede la base bien asegurada. Luego de esto tenemos que hacer el mismo proceso pero con el otro palo de pino. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le agregamos nuevamente colbón, ¿sí? Esto, como ya lo había comentado anteriormente, es para asegurar bien el palo al otro palo. Luego metemos el tornillo en el palo, ¿sí? En el hueco que teníamos y lo terminamos de abrir para que quede más asegurado con el otro palo de pino que ahorita vamos a mostrar a continuación. Muy bien, luego de tener ya el palo con colbón, lo tratamos de meter con el tornillo, con el poco pedacito de tornillo que queda, y de ahí empezamos a taladrar con el objetivo de que el tornillo ya asegure palo a palo. Y por último, cuadrar unos pequeños ajustes. Muy bien, ya en este paso lo que hacemos es coger el cáñamo y tratar de medir más o menos a la altura que quieres dejar tu péndulo. Yo lo estaba cuadrando en esta ocasión a una altura promedio más o menos, y ya teniendo la medida que quieres, coger unas tijeras o con un cuchillo, cualquier cosa cortopunzante, y cortar la parte que quieres dejando la medida indicada. El siguiente paso es muy sencillo, simplemente tienes que hacerle un nudo básicamente a la altura que quieres dejar el hilo o el cáñamo y después cortar la parte sobrante. En esta última fase lo que debemos hacer es asegurar básicamente el nudo que le hicimos en la parte de arriba al cáñamo. Esto es para que de pronto no se nos dañe el experimento en ninguna parte. Y además de esto, seguimos con la última fase y es básicamente hacerle un nudo dentro del soporte que hemos hecho para el bolón. Lo dejamos a la altura que al fin y al cabo queremos,
le hacemos un nudo porque debemos tener en cuenta que esto debe estar bien seguro y les sugiero también agregarle silicona, solo que no está en esta parte incluida, pero sí deberíamos agregarle silicona para que quede muchísimo más seguro. Por último, con las tijeras o con cualquier cosa cortopunzante, terminar de recortar la parte sobrante del cáñamo y por último obtendremos nuestro péndulo simple. Pasando a los cálculos, empezamos con el ejercicio y dice, halla el periodo y las ecuaciones de movimiento para un péndulo simple con los siguientes datos teniendo en cuenta que son sacados del péndulo que se realizó y graficar cada ecuación. Bueno, los datos que están a continuación son los datos sacados del experimento que acabamos de hacer. Entonces, L que significa la longitud de la cuerda es igual a 0,25 metros. M que es la masa, en este caso la masa es la de la bolincha, entonces de 0,0072 kilogramos. Estamos en tiempo inicial igual a 0, ténganlo en cuenta, y el péndulo se suelta desde un ángulo de 15 grados. Entonces, empezamos. Primero hallamos el periodo, ya que tenemos todos los datos necesarios para hallar el periodo. Entonces, T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. Como pueden ver, da un resultado de 1 segundo realizando los cálculos. Pasamos a la frecuencia angular al cuadrado que es igual a la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Como pueden ver, necesitamos hallar la frecuencia angular sin estar al cuadrado, entonces necesitamos hallar la raíz cuadrada. De esa manera hallamos el resultado que es igual, o bueno, aproximadamente a 2pi radianes sobre segundo. Muy bien, con esto ya tenemos casi todos los datos necesarios para hallar las ecuaciones de movimiento. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos la posición, que en este caso sería la posición angular, que haciendo una regla de 3 podremos hallarla con los datos que tenemos. Pi representa 180 grados y x es 15 grados. Necesitamos hallar el valor de x, así que haciendo la regla de 3 podremos hallar que x es de 0,08 pi radianes. Teniendo ya los datos suficientes, entonces pasamos a escribir las ecuaciones de movimiento. La primera es la posición angular, eso es igual a 0,08 pi radianes por el coseno de 2 pi radianes sobre segundo por el tiempo. La velocidad, que es la derivada de esa ecuación anterior, entonces ese 2 pi radianes sobre segundo pasa a multiplicar con el 0,08 radianes, pi radianes. Entonces queda menos 0,16 pi al cuadrado radianes por el seno de 2 pi radianes sobre segundo por el tiempo. Y por último, la ecuación de aceleración, que es la derivada de la ecuación de velocidad. Entonces, ese 2 pi radianes sobre segundo sale a multiplicar con el 0,16 pi al cuadrado. Entonces, ¿de quedaría? Menos 0,32 pi al cubo radianes por el coseno de 2 pi radianes sobre segundo por el tiempo. Ahora, para graficar necesitamos hallar los tiempos para la cual el ángulo θ es igual a 0 grados y el ángulo θ es igual a su amplitud máxima. Entonces, empecemos con el ángulo igual a 0 grados. Como pueden ver en la ecuación, lo único que se hace es reemplazar en la primera ecuación el ángulo θ por 0 y de ahí se sacan los valores del tiempo, que da 1/4, 3/4 y 5/4. De ahí pasamos al proceso pero con la amplitud máxima, que en este caso es 0,08 pi radianes. Entonces, en este caso, pasamos a reemplazar ese valor y nos dará el tiempo de 0, 2/4 y 4/4. Cuando tengas todos los datos, realiza una tabla con todos los datos que tengas y de ahí empiezas a graficar el tiempo con cada uno de las siguientes variables. La primera, gráfica de posición angular versus el tiempo. Como pueden ver, en el eje Y es la posición angular y en el eje X es el tiempo, que es la variable independiente. Pasamos a la gráfica de velocidad angular versus tiempo, que es la misma metodología, reemplazas los valores, creas tu gráfica y en el eje Y es la velocidad angular y en el eje X es el tiempo. Y para la última gráfica es lo mismo, la gráfica de aceleración angular versus tiempo, en el eje Y es la aceleración angular y en el eje X es el tiempo. Y como dato adicional te piden que halles la energía mecánica. Como pueden ver, la ecuación de la energía mecánica está ahí y tenemos todos los datos. Tenemos la masa, la gravedad, tenemos la longitud de la cuerda y tenemos la amplitud al cuadrado. Como pueden ver, reemplazamos todos los valores y nos da un total de 5,57 por 10 a la menos 4 joules, que es la medida de la energía.
El applet muestra una simulación de ondas transversales en una cuerda. En la parte superior del simulador encontramos el variador de frecuencia de las ondas, observando en tiempo real cómo afecta a la posición de los nodos de la onda estacionaria. Encontramos la primera onda, cuya frecuencia, como ya se dijo, es seleccionada por el usuario. Esta viaja a la derecha, es decir, en dirección positiva de X, tomando un plano XY. La última onda muestra la reflexión de la primera, es decir, que viaja en sentido negativo de X. Y en la parte central se encuentra la onda estacionaria, formada por la superposición de las dos ondas nombradas anteriormente. Para nuestro laboratorio virtual de ondas estacionarias hicimos 2 ejercicios. El primero fue tomando la longitud de la cuerda como 3 metros, el variador de frecuencia pues lo tomamos como que iba de 1 en 1 Hz y vamos a tomar la frecuencia como 4 Hz. Lo que hicimos fue completar la siguiente tabla, teniendo en cuenta que las ecuaciones son K es N pi sobre L, lambda 2L sobre N, el periodo 1 sobre frecuencia, la frecuencia angular 2pi por la frecuencia y la velocidad es frecuencia angular sobre k. Entonces reemplazamos, tomamos el nodo 2, 5 y 8. Reemplazamos en cada uno de los nodos, entonces para 2pi sobre los 3 metros de la longitud de la cuerda y este fue el resultado obtenido. Este fue el resultado de lambda, el del periodo, el de la frecuencia angular y el de la velocidad. Pudimos notar que para cada uno de los nodos la frecuencia angular, la velocidad y el periodo eran iguales debido a que la frecuencia no variaba. En nuestro segundo ejercicio tomamos el nodo número 8 y variamos la frecuencia. Llenamos la tabla y graficamos. Entonces, tomamos la frecuencia 2, 5, 8 y 10, hallamos la frecuencia angular y la velocidad, que son las variables que notamos que dependían de la frecuencia. Estos fueron los resultados obtenidos y esta fue nuestra gráfica, donde la línea azul representa la frecuencia angular y la línea anaranjada la velocidad. Finalmente, pudimos notar que la frecuencia angular y la velocidad son directamente proporcionales, pero la frecuencia y la frecuencia angular crecen más rápidamente con respecto a la velocidad.